A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, comenzamos una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Les saluda Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Esta semana iniciaremos hablando de la elección celebrada en México. Los comicios resultaron históricos, pues 98 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para sufragar. Además, se encontraban en juego más de 20,000 cargos, entre ellos la presidencia. Claudia Sheinbaum, una dirigente de 61 años de edad, se consagró como la primera mujer en llegar precisamente a ese puesto. En 200 años de historia republicana, México no había tenido una gobernante, a pesar de los intentos previos de lideresas como Rosario Ibarra. Sheinbaum, quien es ingeniero y científica de profesión, era la abanderada del movimiento Renovación Nacional Morena, un partido que se encuentra encabezado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum obtuvo 58% de las preferencias, según los números arrojados por el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral INE. Tal resultado hizo que Sheinbaum se impusiera a Xochitl Gálvez, la candidata de centro derecha que representaba a la oposición y quien quedó relegada al segundo lugar. Gálvez, quien además de ingeniero es empresaria, logró acumular 26% de los votos. El hecho de que dos mujeres se hayan disputado el cargo público más importante de todo México, sumado al hecho de que una de ellas logró acceder a él, supone la ruptura de un techo de cristal. Como ya dijimos, en la nación azteca, ninguna mujer había alcanzado la presidencia. Que eso haya ocurrido por primera vez en 2 siglos, le envía un mensaje de peso a una sociedad en la que se registran 11 femicidios por día. Es probable que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia mexicana se convierta en un parteaguas que impulse un cambio en la cultura azteca. Les estamos hablando de una cultura en la que el patriarcado está más que arraigado y normalizado. Como sucesora de Andrés Manuel López Obrador, y dado que proviene del mismo partido político, Claudia Sheinbaum representa la continuidad. En tal sentido, no sería de extrañar que la lideresa, en su condición de presidente, mantenga varias de las iniciativas que fueron emprendidas por López Obrador durante su sexenio. Nos referimos de manera puntual y particular a los programas sociales. Se trata de iniciativas que, de acuerdo con cifras oficiales, han provocado una disminución de la pobreza. De hecho, entre 2018 y 2022, es decir, durante los primeros 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México pasó de tener 51 millones de pobres a tener
46 millones de personas en condición de pobreza. Lo anterior implica que en 4 años, y gracias a los distintos programas sociales, López Obrador consiguió que 5 millones de ciudadanos salieran del sitial de la pobreza. Por consiguiente, es muy seguro que, como futura presidente, Claudia Sheinbaum busque mantener esa tendencia. Ahora bien, si Sheinbaum pretendiese darle continuidad a los programas sociales iniciados por López Obrador, la pregunta lógica es: ¿de dónde provendrá el dinero para financiar esos programas? La respuesta a la pregunta pareciera tener nombre y apellido. Ese nombre y ese apellido no es otro más que Petróleos Mexicanos. Es posible que Claudia Sheinbaum, en su intento por mantener los programas sociales iniciados por López Obrador, se apuntale en la rentabilidad que genera la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, como también se le conoce. Hacia el cierre de 2023, hacia el cierre del pasado año, la compañía reportó beneficios netos que superaron los 6.300 millones de dólares. De hecho, Pemex llegó a ser más rentable que empresas como Repsol, Shell y ExxonMobil. A pesar de ello, durante el primer trimestre del año en curso, es decir, entre enero y marzo, los ingresos de la compañía se desplomaron, cayendo en un 3%. El descenso, han explicado los economistas, fue provocado por una disminución mundial en el precio de los hidrocarburos. La demanda de productos como la gasolina, el diésel o el gas licuado empezó a caer, provocando un aumento de la oferta y una disminución de los precios. Si tal tendencia bajista se mantuviese fija a lo largo de este 2024, Claudia Sheinbaum se vería obligada a buscar fuentes de financiamiento alternativas que hagan posible la sostenibilidad de los programas sociales comenzados por Andrés Manuel López Obrador. En caso contrario, la gobernante electa se vería en la necesidad de implementar recortes que podrían llegar a afectar las iniciativas de asistencia a la población menos favorecida. En otro tanto, Claudia Sheinbaum también deberá hacerle frente al problema de la inseguridad y el narcotráfico. Ambos males, tanto la inseguridad como el narcotráfico, han convertido a México en un país marcado por la violencia. En la nación azteca, los homicidios y femicidios se encuentran a la orden del día. Por otro lado, son varias las agrupaciones criminales que se han apoderado de importantes porciones del territorio mexicano. Ante tal realidad, el reto de Claudia Sheinbaum será el de recuperar el control de esas zonas y con ello una buena parte de la soberanía mexicana. En sus tiempos de candidata, Claudia Sheinbaum prometió encarar el asunto del crimen y de la inseguridad a través de la receta que ha sido aplicada por el presidente López Obrador. Si esa promesa se cumple, Sheinbaum buscaría reducir la criminalidad mediante una estrategia poco confrontativa dirigida sobre todo a la solución de asuntos puntuales como el acceso a la educación, el ausentismo escolar,
las dificultades para acceder a puestos de trabajo, así como la disminución de la desigualdad y la pobreza. Tales políticas, a las que podríamos calificar como políticas de mano suave, podrían generar frutos, pero en un largo plazo. Mientras tanto, el narcotráfico y el crimen organizado seguirán siendo dos realidades que se mantendrán presentes en la vida, en el día a día de la sociedad mexicana. Como futura presidente, Claudia Sheinbaum tendrá por delante un tercer reto. Ese reto no es otro más que la migración ilegal. Como es sabido, México es una nación que produce y exporta migrantes, pero que también los recibe. En otros casos, funciona como puente, es decir, funciona como país de paso, como país de tránsito. Ese hecho representa un dolor de cabeza para Estados Unidos, una nación que tiene una amplia frontera con México y que recibe a diario a miles de inmigrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Claudia Sheinbaum cree que la migración ilegal tiene su origen en los problemas sociales. Por ende, piensa proponer a sus vecinos del norte, les estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, la implementación de fondos que permitan financiar las iniciativas con las que el Ejecutivo mexicano pretende acabar con la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad. En otras palabras, para Claudia Sheinbaum, son los países receptores de migrantes los que deben liberar los fondos con los que trabajaría México en aras de combatir la inmigración ilegal. Tal y como lo prometimos, vamos a hablarles del veredicto que se dictó la semana pasada y que compromete al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. A sus 77 años de edad, Trump fue hallado culpable de cada uno de los 34 cargos que fueron presentados en su contra por la Fiscalía de Manhattan en el estado de Nueva York. Cada señalamiento se relacionó con la falsificación de registros contables. En otras palabras, y según la parte acusadora, Trump mintió a la hora de declarar sus gastos. El maquillaje de los libros de contabilidad formó parte de una conspiración mucho más grande, de una conspiración de mayores dimensiones. Mediante ella, Donald Trump y sus abogados ocultaron una serie de sobornos. A través de las coimas, Donald Trump y su equipo legal compraron el silencio de varias figuras. Todas ellas estaban al tanto de las aventuras extramatrimoniales del exmandatario. Entre tales personalidades figuró Stormy Daniels, una mujer que llegó a dedicarse al cine para adultos. En 2006, Daniels sostuvo relaciones con el magnate a pesar de que éste se encontraba casado con su actual esposa, Melania Trump. Dado que la actriz pensaba revelar aquella verdad en 2016, justo cuando Trump competía para llegar a la Casa Blanca, tanto el multimillonario como su ex abogado, el señor Michael Cohen, cancelaron $130,000 para que Daniels se mantuviese callada. El pago lo hizo Michael Cohen por instrucciones de Trump, quien a la postre
le reintegró el dinero al jurista. Fue precisamente la forma en la que se declaró ese reintegro la que permitió a los fiscales de Manhattan presentar cargos contra Donald Trump. Como ya hemos dicho, una vez que Cohen entregó los $130,000 a Stormy Daniels, Trump se encargó de regresar cada céntimo al abogado. El exgobernante lo hizo de forma paulatina a través de un rosario de pagos que quedaron asentados como honorarios profesionales. Dado que los pagos eran una especie de devolución del dinero entregado por Michael Cohen a Stormy Daniels, referirse a ellos como honorarios profesionales representa una falsificación de los registros contables. Tal irregularidad es considerada como delito en el estado de Nueva York. En esa entidad, además, se considera que la falsificación de registros contables puede constituir un crimen de gravedad si ello se hace con la finalidad de ocultar un delito de mayores dimensiones. En el caso de Trump, ese delito mayor, ese delito de mayores dimensiones, fue el de comprar el silencio de Stormy Daniels y de otras personalidades para evitar que se conociesen sus infidelidades. Al ocultar la verdad, Trump también evitó que los electores supieran de sus deslices. Por todo lo anterior, la Fiscalía y la Justicia del Distrito de Manhattan consideraron que Donald Trump conspiró para retorcer la realidad y engañar al electorado. Aunque el veredicto se conoció el pasado jueves, no será sino hasta el 11 de julio que el juez de la causa emita una sentencia. La posible condena causa expectación entre los estadounidenses, pues según algunos, el magistrado podría poner a Donald Trump detrás de las rejas. Aunque es cierto que el magnate podría ser sentenciado a un máximo de 4 años de reclusión carcelaria, lo más probable es que se le dicte libertad condicional y se le obligue a pagar una fianza que le resulte aleccionadora. Por otro lado, el equipo legal del multimillonario ha dicho que apelará cualquier fallo. Dado que es muy probable que eso ocurra, es posible que el caso contra Trump no se decida de forma definitiva en los meses por venir. En virtud de lo anterior, y a pesar del veredicto de la semana pasada, Donald Trump podrá seguir haciendo campaña. Debemos recordar que el ex jefe de Estado es el abanderado del Partido Republicano de cara a las presidenciales que se efectuarán en noviembre de este año. Al igual que en 2020, Trump competirá con Joe Biden, actual titular del despacho oval y candidato a la reelección por el Partido Demócrata. En caso de que Trump resulte favorecido en los comicios de este año, ni siquiera una sentencia en contra o un confinamiento en prisión afectarían sus facultades para ejercer como presidente. Dado que fue construido para ser aplicado dentro de condiciones normales, el marco legal estadounidense no contempla la inhabilitación política para los individuos que han sido juzgados e incluso condenados.
En Estados Unidos, y por mandato constitucional, solo quedan fuera del juego político las personas que hayan incurrido en rebelión o insurrección. Hasta la fecha, Donald Trump no ha sido señalado por aparente rebelión o por aparente insurrección ni en Nueva York, ni en Georgia, Washington o Florida. En esas tres entidades, Georgia, Washington y Florida, el ex gobernante también tiene causas abiertas. En dos de ellas se le señala de intentar subvertir el resultado de los comicios de 2020, mientras que en la tercera causa se le acusa de haber hecho un mal manejo de documentos e información clasificada. Vamos a cerrar nuestro programa con información de El Salvador porque en ese país Nayib Bukele tomó juramento como presidente. El sábado 1 de junio, durante un evento que se desarrolló en el Palacio Nacional, el gobernante quedó investido para un nuevo mandato de 5 años. Tras los actos protocolares, Bukele, quien lució un traje semejante al de los próceres independentistas, se dirigió a los ciudadanos. El dirigente, de 42 años de edad, destacó el logro alcanzado durante el quinquenio anterior. En tal sentido, Nayib Bukele subrayó la reducción de los índices de violencia gracias a la aplicación de una política de mano dura. Ya arreglamos lo más urgente, afirmó el jefe de Estado, quien se atrevió a comparar a las bandas con un cáncer que carcomía a su país. Desde marzo de 2022, cuando el Ejecutivo salvadoreño declaró la guerra al crimen organizado, el país se mantiene en medio de un estado de excepción continuado. La medida, que entre otras cosas permitió que el ejército se involucrara en la lucha contra las pandillas, ha conducido al arresto de al menos 80,000 individuos. Muchas de esas detenciones se han dado sin orden judicial y en algunos casos han estado motivadas por la apariencia de los capturados, a quienes se les ha tildado de pandilleros sin que en efecto lo sean. Existen versiones que indican que El Salvador ha sido incluso escenario de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Las aparentes irregularidades cometidas por las autoridades del país centroamericano han sido denunciadas por organizaciones no gubernamentales. Muchas han acusado a Nayib Bukele, a su gobierno y a los funcionarios bajo su mando de violar garantías fundamentales y por tanto de transgredir los derechos humanos. Las críticas, sin embargo, no han afectado la popularidad del primer mandatario, quien se reeligió en febrero con más de 80% de los votos a su favor. El resultado, que confirmó el alto grado de aceptación del que goza Nayib Bukele, también sepultó a las organizaciones opositoras. Al día de hoy, tales partidos están casi borrados del mapa, con representaciones mínimas y poco significativas dentro del Congreso. En esa instancia, en el Congreso salvadoreño, el partido Nuevas Ideas, la organización política creada por Nayib Bukele,
cuenta con una amplia mayoría que le permitirá legislar a placer. Consciente de su elevada popularidad y sabiendo que tiene control del Ejecutivo, pero también del poder legislativo, Nayib Bukele aprovechará este nuevo quinquenio para asumir medidas drásticas en materia económica. Durante los minutos posteriores a su investidura, el presidente advirtió que su ejecutivo está en la obligación de tomar decisiones que podrían resultar poco agradables para la ciudadanía. Sin precisar cuáles serán los lineamientos económicos de su nuevo gobierno, Bukele describió sus próximas acciones como una medicina amarga que deberá ser tomada sin titubeos, sin quejarnos, dijo el presidente, dijo Nayib Bukele. En lo que va de 2024, El Salvador ha registrado una inflación acumulada inferior a 1%. Pese a ello, sectores como la agricultura y la industria han experimentado importantes retrocesos. Por otra parte, la nación centroamericana exhibe una deuda pública de 30.000 millones de dólares. De forma adicional, el índice de pobreza general se disparó más de 4 puntos al pasar de 22.8% a 27.2%. Con tales indicadores como telón de fondo, Bukele podría estarse preparando para la implementación de programas sociales que quizá sean financiados con un impuesto especial a las remesas familiares. Antes de que Nayib Bukele declarara la guerra a las pandillas y lograra reducir los delitos y la violencia, El Salvador se mantenía sumergido en una severa crisis de inseguridad. Tal realidad motivó la movilización de cientos de ciudadanos quienes buscaron refugio en países de Centro y Norteamérica. En la actualidad, 3 millones de salvadoreños residen fuera de su terruño. Una buena parte de ese total ayuda a sus familiares dentro de El Salvador a través del envío de divisas. Por lo tanto, las remesas, que representan 24% del Producto Interior Bruto salvadoreño, ascienden hasta los 8.000 millones de dólares por año. Dado que se trata de una cifra importante, Nayib Bukele podría estar pensando en arrebatar una tajada de ese total. Una acción de ese tipo permitiría a la próxima administración Bukele tener fondos suficientes para invertir en causas sociales sin que ello implique un mayor endeudamiento por parte del Estado. El financiamiento también podría provenir de la compraventa de moneda digital. En 2021, Nayib Bukele empezó a invertir en bitcoins a nombre de El Salvador. Desde ese momento y hasta la fecha, esos movimientos han generado una rentabilidad cercana a los 400 millones de dólares. Por otra parte, la apertura de El Salvador al Bitcoin y los alicientes gubernamentales a las compañías foráneas que trabajen con esa moneda podrían funcionar como estimulante de la inversión extranjera. Con todos esos datos que nos brindan una idea
de cuál será el futuro de El Salvador en materia económica, vamos a ponerle punto final a la presente entrega de nuestro programa por esta noche. Hasta acá esta emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Estuvo con ustedes Alejandro Linares Mendoza. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto no olviden que estar con ustedes siempre será un placer.